Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video educativo del ámbito de Excel, vamos a ver lo que es el desafío 005 Excel o VBA. Vamos a aplicar para este ejemplo funciones anidadas, buscar B, con CError y CND. ¿En qué consiste la problemática o el caso del día de hoy? Se requiere consultar los códigos de productos en los almacenes 1, 2 y 3, teniendo en cuenta lo siguiente. El código se debe consultar inicialmente en el almacén 1. Si no existe, se debe consultar en el almacén 2. Y si no existe, se busca en el último almacén, almacén 3. Listo. Veamos qué tenemos aquí. En el lado izquierdo tenemos los códigos de productos, que van a servir de referencia. En el lado derecho también tenemos los códigos que son iguales al original y unos códigos adicionales que lo vamos a utilizar de prueba. Para ello, con una única fórmula vamos a llenar todo este cuadro. En el lado derecho también tenemos información que fue generada a través de una macros, ¿correcto? Más abajo tenemos la fórmula que hemos aplicado y más abajo aún tenemos una fórmula que compara los cálculos realizados con la fórmula con los cálculos realizados con la macros. Empezaremos por la fórmula. Empezaremos con utilizar buscar B. Selecciono toda esta región. Antes de ello, hacerles ver de que tengo almacén 1, es una tabla, almacén 1. Tengo almacén 2, también es una tabla. Y almacén 3 también es una tabla. Listo. Empezamos. Habiendo seleccionado la región, pongo la fórmula igual, buscar B. Abro paréntesis, hago clic en f de x. Es una manera muy conveniente de poder calcular, en este caso, las funciones a través del asistente. Si por A o B nos olvidamos el conocimiento o el detalle de las funciones. Valor buscado. Deseo buscar este código. Debido a que lo voy a buscar en 4 columnas, es necesario presionar formato mixto a la columna izquierda. En este caso, fijar la columna del producto. Matriz de tabla. Para empezar, se debe buscar en el almacén 1. ¿Listo? Es un almacén, bueno, es una tabla. Si bien es cierto, si selecciono la tabla, debería salirme la tabla, pero en este caso me está saliendo. Bueno, vamos a probar a ver si seleccionamos de esta manera. O si seleccionamos solamente de esta forma. Igual me sale la referencia, no hay ningún problema. También podemos poner almacén 1. A ver, vamos a probar. Almacén 1. Y también funciona, porque es una tabla. Luego, en indicador de columna, voy a utilizar la referencia de la parte superior. Observen que aparece 2 para indicar la segunda, tercera, cuarta y quinta columna. Voy a referenciar con ese indicador. Debido a que estos indicadores están en una fila fija, debo fijar la fila. Formato mixto. Y colocar ahí la palabra falso para que busque el dato de forma exacta. Pongo falso o en su defecto también puedo poner 0. Presiono Control Enter para que la fórmula se copie en toda esta región de datos. Como hemos dicho, los productos pueden estar en estas 3 tablas. Hemos observado de que aquí se ha obtenido en el almacén 1 estos productos. El ND indica de que no se ha encontrado
los demás productos en el almacén 1. ¿Cómo puedo hacer para barrer en otra tabla? Una manera bastante fácil sería esta. Una manera bastante fácil sería utilizar de esta manera. Observen el detalle. Copio la fórmula, control C, y voy a utilizar la función si-error. ¿Por qué la función si-error? Porque la función si-error me permite, para cuando algo no calcula o hay un error, me genere otro tipo de cálculo en el valor si-error, que quiero que se ejecute cuando sea un error. Hago clic en f de x, me ubico en la barra de fórmula en la palabra si-error y aquí coloco la otra búsqueda. Me voy a la barra de fórmula y ahí observo las dos funciones buscar. La segunda función buscar debería buscarlo en el segundo almacén. Y si pongo la combinación control enter, debería aplicarme la fórmula a toda esa región de datos. Listo, me lo aplicó. Y ya observamos que ha encontrado ciertos productos. Como nos damos cuenta, en la columna almacén aparece almacén 2. Pero aún así hay productos que todavía no los encuentra. Entonces, para lo cual se me ocurre utilizar el anidamiento de otra función si-error. Selecciono toda la fórmula, control C, y en donde está la palabra, o en otras palabras, la última búsqueda, sobrescribo o pego la información para poder hacer ahí los dos anidamientos y permitirme 3 búsquedas en 3 regiones diferentes. Almacén 1, acá cambio el indicador, almacén 2. Los almacenes se llaman igual que las hojas. Son tablas que se llaman igual que las hojas. Almacén 1, almacén 2 y almacén 3. ¿Listo? Ahora, para ver que funcione la fórmula, solamente bastará con presionar control enter. ¿Listo? Y observamos que ya encontró todos los productos. Esto ha sido generado en el lado derecho con una macros, que dentro de un momento lo vamos a probar. En la parte inferior, aparte que aparece la fórmula que he aplicado, me aparece una fórmula que compara la región de la izquierda con la región de la derecha. Una generada por fórmula, una única fórmula para rellenar todo este recuadro de datos, y acá con macros. Me sale verdadero, quiere decir que coincide, pero todavía no hemos probado la macros. ¿Qué es lo que faltaría para que funcione correctamente esto? Bueno, faltaría, ¿qué pasa si no encuentra el dato? Entonces, para ello, como ya todos se han dado cuenta, aparece un .si.nd. Es un mecanismo que cuando aparece un tipo de error nd se puede utilizar esta opción. ¿Qué quiero que aparezca cuando es nd? Le he puesto una coma al final, o puedo también hacer un clic en f de x y acá puedo colocar un mensaje. La palabra será en mayúscula no existe. Si bien es cierto, debería colocarlo entre comillas, si yo lo coloco en uno de los parámetros, con hacer clic en el otro parámetro, la máquina por default me incorpora las comillas. Presiono la combinación control enter para que lo copie en toda la región. Listo. Ya está la fórmula idéntica a la que aparece acá de color rojo. Listo. Veamos ahora la macros. Primero veamos cómo la parte programativa, de manera sencilla y rápida, lo voy a mostrar. Acá aparece el formulario. Acá el objetivo que se busca con este formulario. A la hora que aperturo este formulario me va a aparecer en este listado y va a contar y me va a colocar la cantidad de ítems en este text box de la parte superior y los códigos en este list box que se llama lst datos. Limpiar, limpia las casillas de los list box de la derecha y limpiará también la zona donde va a vaciar la información
de los cálculos en la hoja datos. En la hoja, en este caso, en la hoja principal donde está la tabla de datos. Veamos qué hace la aplicación. Este es un botón donde permite calcular primero la cantidad de datos, que es una función. Vamos a verlo a través del módulo, porque ahí está ese módulo donde explica qué es lo que hace cantidad. Es una función que permite, indicándole el número de fila y el número de columna, permite calcular cuántos elementos tiene una determinada columna de datos. Esto me calcula la cantidad de datos que posee mi dato de productos. En buscar tabla, acá sí hay algo interesante. Esto podría ser utilizado como una función, pero en este caso ha sido utilizado como un procedimiento. Tengo como parámetros la hoja de datos, nombre de la hoja de datos, nombre de la tabla, el número de fila, la ubicación de la fila del encabezado y el dato a buscar. Aparte de ello, para que aparezca la información de tipo moneda, utilizo el N1. Activo una instancia de una variable hoja de datos. Activo una instancia de la hoja tabla, que es un objeto de tipo tabla. El valor buscado es pasado como parámetro de los parámetros del procedimiento. Con esto me permite, utilizando la instancia de tabla, del contenido, del rango de la tabla, la columna 1 va a buscar, con el procedimiento fin, va a buscar el valor buscado y a la hora que lo encuentra, si es que lo encuentra utilizando este procedimiento de no, la variable isNothing, lo que hace es verificar si encuentra el dato. Si el dato no es vacío, si no es vacío el dato, entonces recién ahí va a ser lo que aparece dentro de esta región. Para ello también he declarado una variable de tipo pública, se llama encontrado. Esa variable de tipo pública inicialmente, bueno, indiferente que tenga un valor, si es verdadero es porque ha encontrado el dato y si es falso no lo ha encontrado. Si se le asigna falso es porque no lo ha encontrado. Si encuentra el dato, la máquina, ¿qué hace? El dato encontrado, averiguo su fila. Le descuento la cantidad del encabezado, la posición del encabezado, y me dará la fila de la tabla que yo debo extraer. La posición de la fila en la tabla que debo extraer. Para ello utilizo en el formulario que se añadan los listbox, utilizando el comando de poder jalar la información, tabla listRound de fila, me permite seleccionar la fila, y el range 2 significa la columna 2, la columna 3 para el caso primero para la descripción, segundo para la cantidad. El tercero utilizo un mecanismo que me va a permitir previamente almacenar en una variable de tipo occurrence y luego lo añado utilizando comodín string y con formato para que aparezcas con separación de millar. Es un procedimiento que siempre utilizo en mis programaciones y es muy útil para que se vea con formato millar y con decimales. Y luego declaro lo que es el almacén. Con range 3 me jala el nombre del almacén. El parámetro es de tipo verdadero, quiere decir que encontró el dato. Si no lo encontró, le pone falso, y si lo ha encontrado, llena las listas. Así de sencillo. Me voy a la macro donde en el botón de aplicar, aquí sucede lo siguiente. Hago un for para barrer todos los productos y hago otro for para barrer las tres tablas. En el primer caso, el nombre de la hoja se le asigna de manera sencilla con la palabra almacén y el valor de J que indica el primer almacén. Y así va a ir variando segundo y tercer almacén. Le asigno el primer dato
y obviamente busco el procedimiento y lleno los datos de la hoja del almacén donde va a buscar, la cabecera que le debo descontar y el dato que debo buscar. Si el valor encontrado, porque obviamente este parámetro se va a poder leer en este procedimiento, si es falso, ¿qué hace la máquina? Preguntará si es la última tabla. Si es la última tabla que se está buscando, entonces le pone la palabra no existe a todos los campos. Entonces, y si no es la última tabla, mejor dicho, si es verdadero, simplemente lo que hace, ya le asignó el dato y J pregunta si es diferente de 3. Y si es diferente de 3, le pondrá exifor. Si es igual a 3, ¿qué significará? Que nuevamente va a reiniciar todo el proceso. Si es diferente, como ya encontró, entonces debemos decirle que salte el procedimiento de las demás búsquedas. Luego de haber hecho todo este for para todos los valores de mi tabla, con otro for hago el barrido para llenar las celdas. Y siempre debe preguntar si la cantidad de datos es mayor que 0, porque si no, generaría errores y por lo cual aparece aquí la palabra que no hay códigos. Si por A o B la cantidad de datos es 0. Veamos cómo funciona. Veamos cómo funciona. Listo. Hago un clic en el botón buscar en 3 tablas. La máquina, como les dije, jaló la información y detectó la cantidad de datos. Primero detecta la cantidad de datos y después hace un barrido para cargar la información. Le hago un clic en aplicar, va a llenar los listbox con los datos. Ahí está el formato de millar que les indicaba y del almacén del cual ha traído. Me llenó en este lado derecho con la data. Si por A o B hay una duda, si se está ejecutando, le pongo limpiar. Nuevamente lo ha limpiado y lo aplicamos nuevamente. Listo. Veamos si ha ejecutado correctamente. ¿Cómo nos damos cuenta si ha ejecutado correctamente? Los dos cuadros deben ser idénticos. ¿Cómo lo verifico? En la parte inferior de todo debe aparecer verdadero. Quiere decir que las 18 franjas son correctas. Voy a probar con una prueba, con unos datos de prueba, que puede ser cualquier dato en sí, ¿no? Pero en este caso le he puesto estos datos, presiono aquí, correcto, pegar valores, y ya me salió los nuevos datos. Y observen que acá sí aparece datos que no existen. La fórmula están verificando que no son iguales estas dos tablas, y ahora lo vamos a hacer que sean iguales utilizando la búsqueda en 3 tablas, utilizando la macros. Cargó los nuevos datos que siguen siendo 18, le pongo aplicar y también existe datos que no existen. Me llenó los datos, le pongo salir y observo que todo sale verdadero. Quiere decir que la macro funciona perfectamente. Como verán, no es nada del otro mundo, solamente es cuestión de aplicar lógica. Bueno, así se ha aplicado funciones y se pudo hacer a través de un formulario y una pequeña macros. Bueno, espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales. Manito arriba, por favor. Pongan me gusta a mi video y difúndanlo. Síganme para más producciones. Muchísimas gracias.